Hola, seguimos con la guía de ondas. Ahora vamos a resolver el problema número 14, que dice: un tubo abierto tiene una frecuencia fundamental de 291 Hz y el primer sobretono, n igual a 3, de un tubo cerrado de órgano tiene la misma frecuencia que el segundo armónico del tubo abierto. Nos pregunta qué longitud tiene cada tubo. Bueno, acá nos dan la respuesta del segundo tubo. Bueno, veamos. ¿Qué tenemos primero? Recordemos que para un tubo abierto tenemos que la longitud LA de un tubo abierto es igual a n por la longitud de onda dividido 2, donde los n son todos los números naturales. O sea, los números. Luego tenemos para el tubo cerrado, ¿sí? L del tubo cerrado es igual para n por la longitud de onda dividido 4, donde n son todos los números impares. Bien, bueno, ahora ¿qué nos dice el problema? Dice: para el tubo abierto, en n igual a 1, la frecuencia fundamental es igual a 291 Hz. Y luego nos dicen que tenemos un tubo cerrado en n igual a 3, ¿sí? Es igual a la frecuencia del segundo armónico, de la frecuencia del tubo abierto. Entonces lo escribimos así de esta forma. Entonces, la frecuencia del n igual a 3 del tubo cerrado es igual a la frecuencia de n igual a 2 del tubo abierto. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer antes de calcular la longitud del tubo cerrado es calcular la longitud del tubo abierto. Bueno, eso no es tan complicado. ¿Por qué? Porque tenemos la frecuencia, bien, y tenemos que esto se mueve en el aire, o sea que tenemos la velocidad del aire. Entonces, podemos calcular, ¿sí? Vamos a calcular esto, es la primera pregunta. Entonces, nosotros tenemos que la velocidad, ¿sí?, en el aire, vamos a ponerla así como mayúscula, ¿sí?, es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Si tenemos la longitud de onda, ¿sí?, del tubo abierto, podemos calcular la longitud del tubo abierto. Entonces, ¿cuál es esta velocidad? Esta velocidad es la velocidad en el aire, es 343 metros sobre segundo, es la velocidad que teníamos antes. Entonces tenemos la frecuencia, calculemos nuestra longitud de onda para esta frecuencia fundamental, que es n igual a 1. Entonces, longitud de onda 1 para el tubo cerrado, para el tubo abierto, digo, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a, dividimos, ¿sí?, es la velocidad dividido la frecuencia, o sea, es 343 metros sobre segundo dividido los 291 Hz, que son 1 sobre segundo. Y esto nos da igual a 1,178 metros. Bueno, entonces ya tenemos la longitud. ¿Esto qué implica? Si acá ponemos L, esto igual a 1, quiere decir que la longitud del tubo abierto es igual a la longitud de onda 1 del tubo abierto dividido 2, o sea que esto es igual a 0,589 metros. Entonces esto es igual a la longitud del tubo abierto. Entonces ahí ya calculamos la primera parte, la longitud del tubo abierto. Ahora hay que ver cómo vamos a calcular la longitud del tubo cerrado. Bueno, de la misma ecuación esta que tenemos, que la velocidad es la frecuencia por la velocidad, podemos calcular. Vamos a escribir. Veamos. Entonces ahora la pregunta es: ¿cuál es la longitud del tubo cerrado? Bueno, entonces veamos primero cómo escribir esto en forma general. Entonces, la longitud de onda, si n para el tubo abierto, es igual a 2 por la longitud del tubo abierto dividido n, donde acá los n son todos los
los números. De luego, la longitud de onda n del tubo cerrado es igual a 4, ¿sí? Lo que hacemos es, estamos despejando esta ecuación, ¿sí? Pasamos este 2 para allá y el n dividiendo. Y acá es lo mismo, pasamos el 4 para acá y este n dividiendo. Entonces nos queda para el tubo cerrado igual a 4 por la longitud del tubo cerrado dividido n. Muy bien, entonces ya ahí tenemos las ecuaciones para los distintos tubos, abierto y cerrado. Luego, ¿sí? De la ecuación esta de acá, de que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda, podemos escribir, ¿sí? Que la frecuencia n, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A la velocidad del aire dividido la longitud de onda. ¿Sí? La longitud de onda n. Bien. Entonces, con esto podemos venir acá. Entonces, ya sabemos cómo escribir las longitudes de onda, ¿sí? Para el tubo abierto y el tubo cerrado. Y ahora lo que tenemos es que la frecuencia es igual a la velocidad sobre la longitud de onda. Bueno, entonces veamos acá. Nosotros teníamos que la frecuencia, acá, que la frecuencia del tubo cerrado, ¿sí? Para n igual a 3 es igual a la frecuencia del tubo abierto para n igual a 2. Entonces escribamos esto de acá. Entonces, la frecuencia 3 del tubo cerrado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la velocidad del aire, que es lo que tenemos ahí, ¿sí? Dividido la longitud para el tubo cerrado, o sea, esta que tenemos acá, o sea, 4LC, ¿sí? 4LC dividido, o sea, acá por n, donde n es igual a ¿qué? A 3 ahora, acá, ¿sí? Porque es la frecuencia 3. Ahora veamos, entonces, esto va a ser igual a la frecuencia de n igual a 2 del tubo abierto. ¿Y a qué va a ser igual esto? Va a ser igual a la velocidad en el aire dividido la longitud de onda que tenemos acá. No sé, que va a ser 2 por la longitud del tubo abierto por, o sea que acá es dividido, pero paso multiplicando, n igual a 2. Acá, n igual a 2. ¿Estamos bien ahí? Bueno, y ahora esto es igual a esto. O sea, escribimos esto igual a esto, que es lo que nos dice el problema. Entonces nos queda velocidad del aire dividido 4LC por 3 igual a velocidad del aire. ¿Sí? Vean que este 2 se va con este 2, así que nos queda igual a LA. Entonces, de acá, ¿qué vamos a tener? Nosotros queremos averiguar la longitud LC, esta de acá. Entonces nos queda, pasamos a este multiplicando, que LA por 3 dividido 4, o sea, 3 cuartos. 3 cuartos por LA es igual a LC. Y hacemos esa cuenta, ¿sí? Ya teníamos acá LA, entonces esto por 3 cuartos, y nos queda entonces que LC es igual a 0,442 metros. Y ahí ya tenemos todas las respuestas. Entonces, repasemos, a ver cómo es esto. Bueno, nos dan primero la frecuencia fundamental para un tubo abierto. ¿Sí? El tubo tiene la velocidad con el aire. Bueno, con eso calculamos la primera parte, que es la longitud del tubo abierto. ¿Sí? Porque la velocidad del aire la conocíamos, ¿sí? Nos dan como dato, que es 43 metros sobre segundo. Y luego acá viene la parte por ahí un poco más complicada, ¿sí? Es que nos dicen que la frecuencia es igual, la frecuencia del primer sobretono, que es para n igual a 3 del tubo cerrado,
es igual a la frecuencia del segundo armónico del tubo abierto. Bueno, entonces lo que hay que escribir es esto. Entonces, como siempre le digo, escriban las ecuaciones. Entonces, a ver, ¿cómo podemos escribir esta frecuencia? Entonces, este dato ya lo tenemos. Entonces, vamos a las ecuaciones y vimos que podemos escribir las longitudes de onda iguales, ¿sí? Las relacionamos con la longitud de los tubos dependiendo de los n, o sea, de los armónicos que tenemos. Una vez que tenemos eso, también vimos que podemos entonces escribir acá las frecuencias en funciones de la longitud de onda con la velocidad. Entonces vimos acá que las frecuencias son iguales a la velocidad dividido la longitud de onda, y si lo escribimos como en forma particular nos quedaba que la frecuencia era igual a la velocidad dividido 4 para el tubo cerrado por la longitud del tubo por 3, en este caso, o el n correspondiente. Lo mismo para la segunda frecuencia. Igualamos y despejamos. ¿Sí? Igualamos y despejamos. Entonces acá lo importante es poder escribir esta primera parte y luego, una vez que escribimos estas frecuencias, ver cómo podemos escribir cada una de estas frecuencias, ¿sí? Y una vez que tenemos esa frecuencia, sí, despejar. Entonces hay que acordarse de las ecuaciones del tubo abierto, tubo cerrado, ¿sí? Las relaciones de frecuencia con velocidad, y ahí ir despejando y listo, ya tenemos todo. Bueno, y ahí terminamos, creo que quede claro.